país, ¿verdad? Es una situación realmente seria, ¿verdad? Y que va encaminada a agravarse, ¿verdad? Esta cosa se va a poner seria porque se va a volver un estallido social esto, ¿verdad? Va a estar muy serio. En otras épocas siempre la Universidad de San Carlos ha sido los que primero va al frente, ¿verdad? Ahora no ha sido así, sin embargo, ahí están los muchachos también, ¿verdad? Y todo el pueblo, ustedes ya vieron, ¿verdad? Me imagino que todos están en sus casas, ustedes, entonces por eso no tienen problemas. Pero los que tienen que ir a trabajar creo que sí tienen problemas, ¿verdad? Bueno, estamos casi los que somos ya, ¿verdad? Entonces creo que vamos a ir caminando un poco más. Quiero comentarles que ya revisé sus exámenes y la mera verdad es que no entiendo, hay cosas que no entiendo yo, porque yo he tratado de ser lo más claro con ustedes, lo más específico. Tan es así que les di una ayuda increíble en el examen. Todos lo aprovecharon. Les di la clave para resolverlo, está bien. Lo importante es que hayan aprendido. Eso es lo que a mí me interesa, que aprendan, porque no tiene ningún sentido que estemos haciendo todo este esfuerzo solo por querer pasar, ¿verdad? Y no puede ser. Los pocos que estamos quedando, pues que pasemos bien preparados, ¿verdad? Porque lo que puede hacer la Universidad de San Carlos por todas las situaciones que está viviendo es de que ustedes salgan bien, ¿verdad? Eso es lo más importante, ¿verdad? El ejemplo que nosotros les demos, los conocimientos que nosotros les demos a ustedes para que salgan adelante, eso es realmente lo más importante, ¿verdad? Yo les he insistido en que en cuestiones de grupos ha sido el problema siempre, ¿verdad? Y yo creo que ese fue el problema, ¿verdad? Aquí con ustedes, porque hay muchos que no me entregaron la tarea, y la tarea de 15 puntos, y eso sí está re mal. Y ya no hay chance de entregarla, ¿verdad? Ya se terminó el tiempo. Les di suficiente tiempo, es más, les dije hoy hace 8 que les iba a dar una asesoría, ¿verdad? A ver cómo iban. Y ningún grupo se presentó a decirme, mire, fíjese que tenemos tal duda, que eso. Ninguno. Entonces era de suponer que sí lo habían entendido, ¿verdad? Y que no es absolutamente nada difícil, porque no es difícil. Ustedes ya saben que no es difícil. Sin embargo, pues muchos no entregaron y eso sí creo que a algunos les va a afectar. Bueno, respecto del examen también, muchachos, eso que los tenía yo enfrente, digamos, me da tristeza saber que no toman nota, ¿verdad? O que no me entienden, o yo no me sé explicar. Pero la mayor parte se metieron a querer resolver las preguntas con información de internet. No, pues, unas fumadas que me pusieron algunos ahí, que ni ellos entienden lo que escribieron. Yo nunca les dije que buscaran en internet. Nunca. Es más, para eso estoy aquí, pues, ¿verdad? Para darles la información lo más simple que se pueda para que se les quede. Fíjense que en topografía, la parte importante es la parte conceptual. Si ustedes tienen claro, los conceptos se van, no tienen por qué estar buscando en internet o estar consultando con ingenieros, nada. Ustedes tienen que saber. Tan es así que, fíjense, pues aquí tengo yo el examen. Les voy a hablar de las 5 preguntas. Dice, describa qué es el ángulo delta en el diseño de una curva horizontal. El ángulo delta es el ángulo con el que está cambiando una línea en un punto donde va a haber una curva. Eso es. Es el cambio de dirección de una línea. Va, si me ponen es el cambio de dirección de una línea en un punto, ahí está. ¿Verdad? Eso era todo. La número 2, indique por qué en el cálculo de áreas el método de la regla de un tercio de Simpson es más exacto que el método del trapecio. Porque el método de la regla de un tercio de Simpson toma en cuenta el área bajo la curva. Eso es todo.
tome en cuenta el área bajo la curva. Yo se los dibujé. Y es más, les dije todavía que era el sector de la curva. Pero no lleguemos al sector de la curva. Solamente que tome en cuenta el área bajo la curva. Y si quieren, y para agregar un poco más el método del trapecio, no tome en cuenta el área bajo la curva. ¿Por qué tenían que ir a internet a buscar loqueras? Indique una ventaja de la nivelación del método taquimétrico. Se usa teolito estadal. Les hice el ejemplo. Les conté el ejemplo de alguien, de un dueño que quisiera hacer un subproyecto en un terreno de 1 o 2 manzanas, recuerdo que les dije, y que solo tenía una semana para entregar el anteproyecto completo. Y cuando ustedes fueron al campo se dieron cuenta que el terreno estaba inclinado y tenía monte. Y si se quería hacer la nivelación que debemos de hacer para hacer la arquitectura, no nos daba tiempo porque había que tener limpio ese terreno. Entonces, la salida era hacer una nivelación taquimétrica con un teolito estadal, que es mucho más rápido porque no necesita que el terreno esté limpio. No es tan exacto. Todos me pusieron que para mayor precisión. No es cierto. La nivelación taquimétrica no es tan exacta, pero es suficientemente aceptable para hacer anteproyectos. Se los dije. Entonces, ¿por qué es más rápido? Por lo menos que me hubieran puesto eso. Por lo menos que es un levantamiento más rápido porque no necesita que el terreno esté limpio. Por ejemplo, si me hubieran puesto, porque ese fue el ejemplo que les puse, eso era suficiente. ¿Qué entiende por altimetría? Lo necesario para encontrar la tercera dimensión del terreno. Está suficiente. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta pregunta ninguno me la respondió. En el cálculo de curvas horizontales, ¿qué elementos definen el sector? Recuérdense cuál es la figura del sector. Está definida por los 2 radios y la longitud de curva. Eso es todo. Por los 2 radios y la longitud de curva. ¿Por qué meterse a hablar unas tonteras, pero unas loqueras, por Dios santo? Unas cosas terribles, ¿verdad? Lo importante, muchachos, es que ustedes tomen nota de las clases. No solo escuchen y que, pues eso es fácil, ese es el problema acá con este curso. Pues eso es fácil, eso ya lo entendí, eso ya se me quedó. A la hora de responder o de relacionarlo, ahí truenan, ¿verdad? Y como es tan fácil meterse a internet, ahí está la respuesta, pero yo en el examen final, si me contestan encuestas de internet, olvídense. Porque si no solo les doy los títulos, ¿verdad? Mire, estudien, busquen en internet tal y tal cosa, y me contestan sobre eso. Entonces yo ya no digo nada, pues, porque internet es más importante que yo. Cuando yo estoy tratando de que ustedes estén a la altura de la topografía que se hace en nuestro medio, acorde a la topografía que ustedes necesitan en la facultad, acorde a la topografía que van a usar en EPS, acorde a la topografía que van a usar en su carrera profesional, muchachos, hombre. ¿Verdad? Bueno, ¿algún comentario sobre eso? Y de la otra parte, pues ni se diga, les dije cómo hacerlo, ¿verdad? Hasta les escribí ¿cómo le llamé yo? Aquí lo tengo. Ruta de cálculo, la grande. Me inventé esa palabra, ruta de cálculo. Y la verdad es que la mayor parte lo hicieron casi, no todos. Hoy creo que les voy a subir el examen, ya está calificado. Bueno, si no hay ningún comentario, compañeros, entonces vamos a tratar de adelantar otro poco más. Les cuento que clases solo tenemos, de hecho, ya solo este mes, ¿verdad? El 2 de... Tengo el calendario aquí, lo revisé hoy temprano. Yo les digo de una vez. Tenemos clases 1, 2, 3 semanas, casi 4 semanas. 3 semanas y media tenemos de clases. El día 2 de noviembre es el último día de docencia. Y el día 6, que no sé qué día cae, de noviembre, ha de ser jueves. El 6 de noviembre tenemos nuestro examen final.
O sea, tenemos todavía unos días de clase para ver todo lo que es la parte de altimetría, curvas de nivel, etcétera, etcétera. Bien. De zona ya llevamos, vamos a ver, quiero chequear aquí. Llevamos tareas, llevamos 1, 2, 3 de 5 puntos, son 15 puntos. La tarea de 15 son 30. Un primer examen parcial de 20 son 50 y un segundo examen parcial de 20. Llevamos 70 puntos de zona. 70 puntos de zona, nos quedan 10 puntos de zona. Y la zona mínima para pasar el curso para todos los cursos es de 41 puntos. O sea, ahí revisan sus datos, ¿verdad? Como les digo, hubieron muchas personas que no entregaron la tarea. De hecho, aquí lo tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compañeros que se metieron al examen parcial. No, permítanme. Les digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compañeros que hicieron el examen parcial, pero que no entregaron la tarea de grupos. Y la tarea valía 15 puntos. Y yo les dije que esa tarea iba a valer tantos puntos para que hicieran un buen trabajo y recuperaran su zona. Para eso es que hice un trabajo aparentemente grande, pero no era cierto. Les di la oportunidad de poder revisar cómo iban. Que yo les pude haber dicho, esto está bien, esto está así, esto está así, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. No lo hicieron. Los compañeros no sé cómo les va a ir, ¿verdad? La verdad es que van bien bajos de zona, ¿verdad? Ya solo tienen 10 puntos de zona nada más que jugarse, ¿verdad? Entonces ya ven, por no hacer caso. Bueno, lo voy a dejar ahí por el momento. Muy bien, entonces ahora muchachos vamos a ver el tema de, a ver, permítanme un momento. Este es el examen parcial, lo tengo que quitar de aquí, me está estorbando. Voy a buscar creo que ya lo tenía aquí. Sí. No, hombre, no es. Pasando, ¿cómo está? Cerrar esta pestaña. Ok. Bueno, vamos a seguir con el documento que les había presentado de altimetría. Quiero preguntar si ya estoy compartiendo mi documento. Sí, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, mire, pues ya habíamos hablado de lo que era la nivelación, ¿verdad? Les había hablado y le habíamos entrado fuertemente a lo que era la nivelación simple, ¿verdad? Aquí estaba todo en planta, ¿verdad? Y acá está, digamos que un esquema en perfil, ¿verdad? Les dije que la nivelación no es más que un cálculo de un marco, ¿verdad? En donde se conoce la cota inicial, que en este caso era un banco de marca, una vista atrás para obtener una altura de instrumento y una lectura que le llamamos punto de vuelta para poder conocer la cota del siguiente punto. Después hay un traslado del aparato a otro lugar y se vuelve a repetir el mismo proceso. La persona que está sosteniendo el estadal en este punto va a girarlo sobre su eje. Por eso se le llama punto de vuelta. Y este señor vuelve a repetir lo mismo. Hace una lectura como vista atrás, como conoce la cota. Se le suma a la cota la vista atrás, se tiene nueva altura de instrumento, se le resta el punto de vuelta y tenemos de nuevo la cota de la siguiente estación.
se vuelve a trasladar del lugar. Este cuate se queda esperando aquí. Cuando el otro señor ya haya nivelado su aparato, gira el estadal sobre su eje y hace el punto de vuelta. Y se vuelve a repetir la operación. Este señor hace una vista atrás, tiene su altura de instrumento y le resta el punto de vuelta. Lo mismo, lo mismo. Lo mismo se va a hacer aquí, lo mismo se va a hacer aquí y lo mismo se va a hacer aquí. Al final, en este caso, vamos a tener, les dije, que en el último punto lo vamos a nombrar banco de marca 2. Esto para que cuando regresemos al día siguiente a trabajar no tengamos que iniciar desde el banco de marca original. Este ya es otro banco de marca. Bueno, esa es la nivelación simple. La nivelación compuesta es la misma nivelación, exactamente lo mismo. Lo único es que en el campo se da cuenta el señor que se necesitan conocer otros puntos nivelados, otros puntos que hay que nivelar en este perfil, en este caso. Entonces, antes de hacer el punto de vuelta, el cuate que carga el estadal se pone en el punto que le interesa. Y este señor, con la misma altura de instrumento que tiene, toma su lectura y la va a poner en la columna que le llamamos vistas intermedias. Y a la misma altura de instrumento que tiene, le resta la vista intermedia. Y ya conoce entonces la elevación o la cota de este nuevo punto. Y sigue, ¿verdad? Se va a trasladar del lugar, hace su punto de vuelta, lo mismo que acabamos de decir, traslada. Tal vez estando aquí se le ocurre que necesita conocer otros dos niveles por acá. Entonces, después de que se hace la vista atrás acá, el cuate con el estadal se va a colocar en los puntos que le interesan. Y este señor va a tomar su lectura y la va a colocar en la columna vista intermedia. Vista intermedia. Por supuesto que miden la distancia, ¿verdad? Entonces, a la altura de instrumento que tiene, le resta las dos vistas intermedias. Y ya tenemos más información del perfil. Y esa es la nivelación compuesta. Es la misma nivelación simple, solo que antes de leer el punto de vuelta, antes de leer este 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 punto de vuelta y antes de leer este punto de vuelta, se hacen vistas intermedias para conocer otros puntos del perfil. Eso es todo. Eso es todo. ¿Sí? Vimos la libreta de la nivelación simple o nivelación corrida. Esto es lo mismo que está en el dibujo. El origen es la estación 0 más 0, 0, que le llamamos banco de marca 1 y que tiene cota 50, que es una cota arbitraria. Lo primero que se hace es hacer la vista atrás, ¿verdad? Para tener una altura de instrumento. El primer paso del marco, ¿verdad? A la cota que se le tiene se le suma la vista atrás y se tiene la altura de instrumento. Después el cuate se pasó a la estación 0 más 0,20. Por eso es que la lectura va a aparecer abajo, porque se cambió con el estadal ya a la siguiente estación. Y se quiere conocer cuál es la cota de esa estación, entonces se hace una lectura de punto de vuelta cabalmente aquí. Entonces, a la altura de instrumento que ya teníamos, le restamos el punto de vuelta. Ya tenemos la cota de la estación, que es 51.833. 51.8, aquí está. 51.833. Lo que dice la libreta es esto. Tenemos 50, le sumamos la vista atrás, tenemos la altura de instrumento. Cuando se pasa a la estación 0 más 0,20, hace el punto de vuelta y tenemos la cota de la estación. Y ya estamos. Eso es lo que dice la libreta. Eso es lo que dice la libreta. ¿Verdad? A la cota que se conoce, una vista atrás, altura de instrumento, se resta punto de vuelta, tenemos la cota. Después lo mismo, ¿verdad? En ese mismo punto se hace una vista atrás,
Para tener una nueva altura de instrumento, el cuate se traslada ahora a la estación 0 más 040 y se hace una lectura en punto de vuelta y se conoce la cota de la siguiente estación. Y así sucesivamente. Ya conociendo esta cota, desde ese mismo punto se hace una vista atrás para tener una nueva altura de instrumento y el cuate se traslada ahora a la estación 0 más 080, perdón, 0 más 060 para hacer la lectura de punto de vuelta y conocer la cota de esa estación. Y así sucesivamente, muchachos. A esta le voy a sumar la vista atrás, tengo nueva altura de instrumento, el cuate se traslada a la 0 más 080, le resto el punto de vuelta, tengo la cota. Ahí mismo el nivelador hace su vista atrás, tiene una nueva altura de instrumento, el cuate se traslada a la estación 0 más 100, hace el punto de vuelta y tiene la cota de la estación. Y por último, él está parado desde acá y como va a dejar de trabajar ese día, solamente hace el punto de vuelta para conocer la cota de esa estación. Y como ya no va a seguir ahí, esto aquí no va a poner nada, porque esto es solo cuando se va a trasladar del lugar, cuando va a leer adelante. Solo se hace el punto de vuelta y conoce la cota de este punto que él está llamando banco de marca 2, ¿verdad? Y es lo mismo de la figura. Y hay que hacer una comprobación aritmética. Esta dice la suma de todas las vistas atrás menos la suma de los puntos de vuelta es igual a la resta del banco de marca 1 menos el banco de marca 2. Entonces la suma de las vistas atrás es esta, ¿verdad? Sumamos todas las vistas atrás y sumamos todos los puntos de vuelta, y lo restamos, ¿verdad? Restamos las dos y lo comparamos con la resta del banco de marca 1 menos el banco de marca 2, que es este, y nos debe dar lo mismo. Si no nos da lo mismo, quiere decir que tenemos algún error. Y además dice calculado como valores absolutos, porque nos puede dar signos negativos, pero no nos interesan los signos, nos interesa el valor como valor absoluto. Bien. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Está claro, compañeros? Vaya. Ahora miremos la nivelación compuesta. Lo mismo. ¿Qué explicación les di? Este es el marco que tenemos, ¿verdad? Pero el cuate antes de trasladarse del lugar, encontró que necesitaba un punto más en el perfil. Entonces, midieron la distancia a 10.71 metros de distancia aquí para acá. Colocó su estadal e hizo la lectura y lo colocó en la columna de la libreta como vista intermedia. Que está ahí. Estos datos que están aquí son los mismos de la libreta anterior. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Ustedes se recuerdan que tenía 81.883 era la cota de la estación 0 más 020. Pero antes de conseguir esta cota, se hizo una lectura intermedia. Y esa lectura a 10.71 metros tiene 51.092 metros de cota. Después parado, acá antes de trasladarse a la estación 0 más 040, el cuate necesitó hacer dos vistas intermedias y tomaron las distancias. A 25.91 metros colocaron el estadal y tomaron una vista intermedia. Y desde la cota, desde la altura de instrumento que tenemos acá, se resta esa vista intermedia y ya se tiene la cota. Después se dieron cuenta que era importante otro punto a 36 metros. Se pasó el cuate con el estadal ahí y tomó una lectura de vista intermedia de 2.304. A esta misma altura de instrumento le resta esa vista intermedia y tiene la cota del perfil. Y después hace lo mismo que ya hicimos en la libreta anterior, se va a trasladar del lugar, pero vamos a conocer la cota de la estación 0 más 040. Se traslada con el estadal a la 0 más 040, hace su lectura de punto de vuelta y conoce
la cota de la estación 0 más 0,40, que es la misma que tenemos en el primer perfil. Y lo mismo, vista atrás, altura de instrumento. Hay una vista intermedia, entonces, vista intermedia. Después nos vamos a trasladar del lugar, pero para eso vamos a encontrar primero la cota de la estación 0 más 0,60, lo que está en la libreta anterior. Se resta punto de vuelta y se conoce la cota de la estación. Después lo mismo, vista atrás, altura de instrumento. Aquí hay dos vistas intermedias, tres. Después nos vamos a trasladar del lugar, pero antes vamos a encontrar la cota de la estación 0 más 0,80, punto de vuelta ahí, cota de la 0 más 0,80, vista atrás, altura de instrumento, dos vistas intermedias, lo mismo, lo mismo. Y para el cálculo del cierre aritmético no se toman en cuenta para nada las vistas intermedias, solamente la sumatoria de las vistas atrás menos la sumatoria de los puntos de vuelta, igual a la diferencia que hay entre el banco de marca 1 y el banco de marca 2, y que nos da lo mismo. Y esa es la nivelación compuesta. Quiero preguntar, compañeros, ¿está claro? ¿Estamos, muchachos? Miren, ustedes tienen este documento. Tienen este documento. Entonces, por favor, en sus casas, repítanlo. El dibujo no, esto nada más. Hagan una cosa. Borren todas las alturas de instrumento y todas las cotas. Porque el topógrafo, el nivelador, la mera verdad es que él no va a calcular los niveles, eso lo vamos a calcular nosotros. Pero yo les estoy explicando cómo se hace. Pero él en el campo solo nos va a entregar solo lo que son lecturas y la cota que nosotros le dimos, porque él nos va a preguntar, mira, arquitecto, ¿con qué cota quiere que salga? Salga con cota 50, ¿verdad? Ok. Él nos va a entregar todas las lecturas que hizo, que son las vistas atrás y los puntos de vuelta. Y nosotros tenemos que calcular todas las alturas de instrumento y todas las cotas, ¿verdad? Él solo nos entrega las lecturas que hizo. ¿Y cuáles lecturas hizo? Las vistas atrás y los puntos de vuelta. Todo lo que leyó en el estadal, ¿verdad? Y nosotros calculamos el resto. Entonces, ustedes agarren esta libreta, repítanla, pero no le pongan las alturas de instrumento ni las cotas, solamente la cota del banco de marca. Y calcúlenlo de nuevo. Repítanlo. Lo mismo la otra libreta, por favor. Esta libreta. Bórrenle todas las alturas de instrumento y bórrenle todas las cotas, con excepción de las 50 en su cuaderno, y lo repiten con su calculadora una o dos veces si fuera necesario. Y ahí estamos, ahí ya no hay pierde, ahí ya no hay pierde. Porque eso se los voy a preguntar también, porque eso es importante, sumamente importante, ¿verdad? Bueno, y aquí hay algo más sobre el tema, ¿verdad? ¿Qué es estas son algunas cosas que encontré por ahí, ¿verdad? Y aquí tenemos un nivel, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo les he enseñado? Este marco que está aquí, ¿verdad? Tenemos A y queremos conocer B. Perfecto. Y ese es el desnivel que hay, ¿verdad? Entre los dos puntos del terreno. Entonces, la lectura que se hace en A se llama punto de vuelta. Conocemos la altura de instrumento y le restamos el punto de vuelta para conocer la cota B y saber cuál es el desnivel entre los dos puntos. Eso es todo ese marquito. Y aquí hay otro ejemplo que encontré por ahí, en donde se ve que aquí tenemos lo mismo, lo mismo, ¿eh? Aquí le llaman elevación, está bueno. Vista atrás, altura de instrumento, punto de vuelta. Vista atrás, altura de instrumento, y de aquí se hicieron otras lecturas antes de cambiarse de lugar, ¿verdad? Antes del punto de vuelta se hizo una vista intermedia aquí en A, otra vista intermedia en B. Y por supuesto que se conoció con un punto de vuelta la cota de este punto. Y aquí se continúa la misma historia. Vista atrás, altura de instrumento, punto de vuelta. Después la misma historia aquí.
Se trasladó el nivelador para acá, le dio vuelta al estadal. Vista atrás, tenemos altura de instrumento y ellos hicieron dos niveles acá, vistas intermedias. Uno que le llamaron C, la lectura la pusieron en vista intermedia, por supuesto. Y para acá también en D hicieron esta lectura, entonces ya se conocieron los niveles de estos puntos del perfil y se conocieron además otros niveles. Entonces, por supuesto que tiene que ver la planimetría de esto, pero aquí, como es solo de niveles, estas son vistas intermedias, miren, que no están en el perfil. En cambio, yo se las puse en el perfil para entenderlo más fácil. Entonces, esto es lo mismo. Nivelación simple y nivelación compuesta. No hay pierde. Bueno, ¿cómo vamos a aplicar nosotros esto de las nivelaciones, este tipo de nivelaciones? Bueno, vamos a trazar cuadrículas. Esto es el sistema de cuadrículas, a mi entender y a mi experiencia, es que necesitamos el terreno limpio, ¿verdad? Viendo lo de la pregunta que hay del examen, ¿verdad? De la taquimetría. Aquí es una nivelación exacta, como la estamos viendo. Entonces, se tiene que trazar una cuadrícula. La cuadrícula, ¿quién la traza? El topógrafo con su teolito. Y van tomando las distancias y van colocando puntos para formar esa cuadrícula. Después viene el nivelador y ya hace, toma el nivel de cada uno de estos puntos. Por ejemplo, acá si las distancias no fueran muchas, la distancia se va a 25. Acá, sí, aquí hay 100 metros y aquí hay 75 metros. Quiere decir que la cuadrícula está acá a 25 metros. Si fueran 100 metros, por ejemplo, si el terreno no está no es tan crítico, el nivelador se puede colocar en un punto que pueda haber todos, ¿verdad? Y entonces agarra esta línea, ¿verdad? Dice, bueno, la línea tiene que dar un nombre a la línea 0, por ejemplo, a 25 metros si toma vista intermedia. Bueno, pero tiene que tener un punto de referencia en algún lado, que puede ser uno de estos puntos o puede ser otro. Por ejemplo, él puede tener un punto por acá, una base fundida de concreto, ¿verdad? Que es el nivel de referencia de todo levantamiento, que tenga cota 100, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces él va a venir, así lo he tomado aquí, por si parece esto, y toma una vista intermedia, tiene una altura de instrumentos y él está parado por aquí, por ejemplo, y empieza a sacar vistas intermedias a todos los puntos, en orden a los ejes, ¿verdad? Ya tiene este eje, después va sacando los niveles acá, uno de estos otros, después para acá, porque los puede ver todos, ¿verdad? Y después para acá. O si no, pone un punto de vuelta. Al poner un punto de vuelta, pone un punto de vuelta por acá, una vista intermedia donde sea, ya tiene otra nueva altura de instrumento. Y aquí puede empezar a restar todas las vistas intermedias para tener toda una cuadrícula con sus niveles. Tenemos que conocer las distancias y los niveles de cada uno de estos puntos. Las distancias y los niveles de cada uno de estos puntos. Al tener nosotros esta información, ya vamos a venir y vamos a hacer, porque vamos a conocer cómo interpolar curvas de nivel. Ya vamos a encontrar puntos por acá que tienen la misma cota o elevación y vamos a obtener las curvas de nivel que son las que nos van a dar la información de la configuración del terreno. ¿Sí? Ya vamos a saber cuál es la forma que tiene el terreno y por supuesto que vamos a ver cómo lo vamos a utilizar de mejor manera, ¿verdad? Entonces, hasta acá debemos de llegar con la nivelación correcta para nuestros proyectos de arquitectura. ¿Sí? Quiero ser claro con eso. Nuestros proyectos de arquitectura, no anteproyectos. Para anteproyectos, por eso es que les hablé de la nivelación con teolito y estal. Era para hacer anteproyectos. Y después les dije que cuando les hablé del ejemplo del señor ese, de explicarle a él que se iba a hacer por cuestiones de tiempo una nivelación preliminar.
pero que después había que regresar al campo. Ya cuando él nos da el ok de que sí nos da el trabajo, tenemos que regresar, limpiar el terreno y hacer este tipo de trabajo para conocer a perfección la configuración del terreno, para que nuestro proyecto, nuestro diseño sea exacto y que cuando regresemos al campo a implantar el proyecto, es decir, cuando regresemos al campo a trazar el proyecto que tenemos en plano, sea exactamente correcto, que no tengamos ninguna sorpresa, que no tengamos sobrecostos, que no tengamos ningún problema, porque han habido grandes problemas de eso, muchachos. Yo les voy a contar un par de historias terribles. Bueno, vamos a ver qué más les pregunto, por qué más tengo por acá. Acá, por ejemplo, tengo secciones transversales. Ok. Ese es un método que yo he trabajado muchas veces y que a mi manera de ver es el correcto. Aquí cabalmente tenemos una cuadrícula, miren, ¿verdad que sí? Aquí tenemos planimetría y altimetría. Quiere decir que vamos a tener un plano topográfico. Recuerdan que les dije que un plano topográfico es planimetría, que es la línea roja, y altimetría, que son todos los puntos nivelados para encontrar esas líneas que tienen aquí, que son las curvas de nivel. Porque puede haber un plano solo de planimetría, por ejemplo, un plano de registro, no es un plano topográfico, es un plano de registro, pues, ¿verdad? Donde tiene solo planimetría. O podemos tener un plano solo de nivelación, donde solo nos interesan niveles. Pero cuando tenemos que usar un plano topográfico, quiere decir que tenemos las dos cosas. Las dos cosas. Planimetría más altimetría. Planimetría más altimetría. Apunten eso, pues, porque los puedo preguntar. Muy bien. El método de secciones transversales, muchachos, consiste en que, en primer lugar, tenemos que tener definido el polígono del terreno, ¿verdad? Después vamos a trazar un eje donde más nos convenga. Este eje, por ejemplo, puede ser la línea que acabamos de ver, por ejemplo. Vamos a explicar. Este eje lo podemos nivelar de esta manera, ¿verdad? Este es un 0 más 0, 0, 0 más 0, 20, 0 más 0, 40, etcétera. Y podemos tener puntos intermedios, ¿verdad? Si lo consideramos. Pero, por ejemplo, acá podemos tener que nuestra cuadrícula va a estar acá a 20 metros, ¿verdad? Tengo 0 más 0, 0 el origen, después tengo un punto 0 más 0, 20, otro más 0, 40, otro más 0, 60, más 0, 80, más 0, 100, más 0, 100, más 120. Eso pudiera ser acá. 0 más 0, 0, 0 más 0, 20, 0 más 0, 40, 0 más 0, 60, 0 más 0, 80, 0 más 100, 0 más 120, más 140, más 160, etcétera, ¿sí? Esta línea de acá va a ser nuestra nivelación simple o nuestra nivelación compuesta, ¿sí? Entonces vamos a conocer las cotas de cada uno de estos puntos. Y después vamos a trazar otros ejes a 90 grados de esta línea, unos ejes secundarios, que los vamos a conocer como secciones transversales. Y lo importante acá es que si yo estoy partiendo de aquí, de la parte inferior, hacia el punto C, por ejemplo, si yo voy en ese sentido, mi libreta va a decir secciones transversales derechas. Y vamos a tener los niveles de los ejes que están hacia el lado derecho. ¿Sí? Y secciones transversales izquierdas son los ejes que estamos nivelando al lado izquierdo. No vamos a agarrar un eje parejo, que se nos va a complicar la manera de anotarlo en la libreta. Entonces se dice, secciones derechas son estos otros ejes. Secciones izquierdas son por acá. Secciones derechas a la derecha, secciones izquierdas a la izquierda. Y vamos a ir midiendo también acá 20 metros. Para que al final de cuentas vamos a tener una cuadrícula del lado derecho y una cuadrícula del lado izquierdo. Y aquí al estar llegando al lindero, pues medimos la distancia que hay hacia el lindero. ¿Verdad? Por ejemplo, acá tenemos 20, 40, 60,
80 y podemos tener 83.55, por ejemplo, por decir algo aquí. Está bien. Entonces aquí vamos a ir formando una cuadrícula. ¿Cómo lo vamos a nivelar? Eso ya, la sección transversales es otra cosa que es mejor no se las voy a explicar ahorita, que nos vamos a hacer chivolas. Pero ya sabemos cómo se hace la nivelación. La nivelación simple o compuesta. ¿En qué consiste una cuadrícula? ¿En qué consiste del trabajo que nos están solicitando? Para que nosotros podamos medir acá 20 metros y hacer esa cuadrícula, tenemos que tener el terreno limpio, ¿verdad? En cambio, si teníamos urgencia de conocer una topografía preliminar, ahí sí nos colocamos con el teolito donde fuera y sacamos radiaciones a donde consideramos. Y no muchas radiaciones. Solo las que consideró la persona que va adelante, que es el cadenero de adelante, se le llama. El cuate va a ir colocando el estal en donde él considera que el terreno está cambiando de sentido. Pero esa es una nivelación preliminar. Para eso era la nivelación con teolito y estal. Una nivelación preliminar. No tan exacta, pero preliminar. En cambio, todos me pusieron que era exacta. No es cierto. No es cierto. Pero sí nos sirve para trabajos preliminares. Trabajos preliminares con cierta calidad para nosotros, porque nosotros conocemos que así es, ¿verdad? ¿Sí? No estamos sacando información de Google Earth, por ejemplo, ¿verdad? Que eso es la muerte, pues querés hacer un proyecto con Google Earth, y es lo que se hace en los proyectos de diseño arquitectónico. Pero porque no se tiene la oportunidad de ir a medir al campo, ¿verdad? Bueno, quiero preguntar si tengo algo más aquí. Esa es la taquimétrica. Esto es la nivelación taquimétrica que vamos a ver ahorita. Que es la que les digo. Va. Mire pues, este es el tipo de nivelación taquimétrica. Acá, miremos cualquier ejemplo. Y miremos este de aquí, está del lado izquierdo. Acá, el cuate con el teolito estaba parado al centro. Y lo que hizo fue sacar radiaciones a estos puntos, miren. Y no a todos, a algunos. Para poder interpolar las curvas de nivel, como se ve que exactamente aquí están interpolando las curvas de nivel, miren. Pero con poca información, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se necesita, en ese momento no se necesita que tengamos una nivelación cerrada como una nivelación compuesta, ¿verdad? Acá lo mismo, desde un punto se fueron sacando, en este caso los esquineros y otros puntos, se sacó este otro y este otro, se consideraron en ese momento que esos eran los necesarios. Pero lo que sí es importante es que siempre tiene que ser, cuando estemos, lo vamos a ver cuando interpolemos curvas, siempre tienen que ser triángulos, siempre tienen que ser triángulos. Aquí todos vemos que son triángulos, miren. Y aquí vemos que son triángulos también, miren. Y aquí ya se empezaron a interpolar las curvas de nivel, como ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Entonces, entre esto, bueno, aquí también tenemos varios puntos nivelados en desorden, por decirlo de alguna manera, aunque sí tienen lógica en el campo, ¿verdad? Sí. Entonces, acá tenemos nosotros puntos, ¿verdad? Puntos en cualquier lado, ¿no? En cambio, acá no es lo mismo, no hay desorden. Ustedes miran que es diferente, por supuesto. Acá somos rígidos, ¿verdad? Un eje nivelado, perfectamente nivelado. Y conocemos las cotas de cada uno de estos puntos y esas cotas nos van a servir para trazar los ejes tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces acá lo que vamos a tener nosotros es una nivelación estricta, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Para diseñar nuestro proyecto arquitectónico. Bueno, vamos a partir con el pie derecho con nuestro trabajo. Claro, tenemos que tener el terreno limpio y el tiempo para hacerlo. Acá fue más rápido.
¿Y qué estamos buscando aquí? Lo mismo que en la nivelación por secciones transversales. Solo que aquí los puntos están sacados rápido y para tomar las lecturas de estos puntos de manera rápida es que se hace una nivelación taquimétrica, que es la que yo les voy a enseñar ahorita. Va, pero muchachos, quiero preguntar nuevamente si me estoy explicando. Quiero que me digan, porque miren, la experiencia que me están dejando ustedes es de que no sé si están ahí o si están poniendo atención. Porque cuando les pregunto en el examen me contestan cada avería que a la grande. ¿Sí está claro, compañeros? De mi parte está claro. Sí, aquí tengo. Miren, la clave en este curso es que tienen que tener su cuaderno a la mano, ¿verdad? Porque los documentos los tienen. Pero hagan anotaciones, anoten cualquier cosa que yo diga ahí. Desafortunadamente ya no podemos grabar las sesiones. Pero de todos modos es la misma historia, no las miraría. Bueno, entonces entrémosle a la nivelación taquimétrica. Bueno, miren pues. El ejemplo que está aquí arriba es de una nivelación compuesta, pues porque el aparato este no es un teolito. Este aparato es un nivel de precisión. Ok, pero para entrarle nosotros a la nivelación taquimétrica vamos a verlo de la siguiente manera. Acá, como sí se hace con un teolito, acá sí hay estación, punto observado, azimut, distancia, que son estos dos datos, y una columna de observación. ¿Qué es lo que hemos aprendido nosotros en el curso? Que para calcular, aquí tenemos que calcular coordenadas. Tenemos que calcular coordenadas, voy a explicarles por qué. Tenemos que calcular las coordenadas de todos los puntos, coordenadas, en este caso, pues, de todo el perímetro y de estos puntos. Acá también, desde acá, si acá tenemos que tener coordenadas de todos los puntos, acá también lo mismo. Tenemos que conocer las coordenadas de todos estos puntos para poderlos dibujar, ¿verdad? No podemos dibujar sin coordenadas, olvídense, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Entonces, la primera parte que se hace en la nivelación taquimétrica es lo que ya sabemos hacer. Nuestras coordenadas de los puntos. ¿Y cómo calculamos coordenadas? Se recuerda en nuestra libreta, estación, punto observado, azimut y distancia. Aquí es lo mismo. Estación, punto observado, azimut, y la distancia aquí está dada por estas dos columnas. Con estas dos columnas nosotros podemos calcular la distancia para tener estación, punto observado, azimut y distancia. Es decir, nosotros taquimétricamente podemos levantar un polígono cerrado incluso, pero sabemos que sí, fácilmente vamos a tener error, ¿verdad? Entonces, aquí está la estadal y dentro del teolito nosotros lo que tenemos son lo que llamamos, anoten esa palabra, hilos estadimétricos. Anoten que los hilos estadimétricos son estas marcas que están dentro del telescopio del teolito, del aparato. Se llama hilos estadimétricos. Y la diferencia de lecturas, fíjense, pues la diferencia de lectura sobre el estadal entre, bueno, aquí le vamos a llamar a estas marcas, tenemos una línea perfectamente vertical. Y de ahí tenemos, de estas marcas, la marca inferior le vamos a llamar hilo inferior, la marca del centro le vamos a llamar hilo medio, y la marca de arriba le vamos a llamar hilo superior. Y por supuesto tenemos el hilo vertical. Esos son los hilos estadimétricos. Y la diferencia de lectura, fíjense, diferencia de lectura sobre el estadal que tenemos entre el hilo superior y el hilo medio, lo vamos a conocer como... Ay, joder, se me fue. Se me fue. Me voy a recordar ahorita, les digo. Hay un nombre para la lectura que se hace entre el hilo superior y el hilo inferior.
Intervalo estadimétrico, por favor. Intervalo estadimétrico. Intervalo estadimétrico. Les voy a preguntar, ¿qué es el intervalo estadimétrico? Y me van a dar una respuesta de internet con unas palabras marcianas. Si yo les digo, ¿cuál es el intervalo estadimétrico? Sobre la lectura en el estadal entre el hilo superior y el hilo inferior. Punto. No más. Va. Pues miren, muchachos. ¿Cómo calculamos nosotros la distancia medida con un estadal? Es decir, la distancia no con cinta métrica, por supuesto, sino que con una distancia indirecta. Las distancias indirectas las vamos a medir, en este caso con esta. Las estaciones totales es otro rollo, definitivamente, que supera esto, por supuesto, pero esto tenemos que saberlo. Esto tenemos que saberlo. Aquí tenemos que, vamos a tener tres lecturas. La lectura que estamos haciendo entre esta línea y el estadal. El estadal, como ven ustedes, por ejemplo, acá en la parte inferior tenemos 0,90, que sí que hasta aquí llevamos 90 centímetros. De aquí para acá hay 10 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay 10 centímetros. Desde aquí para acá hay 10 centímetros. Hay 5 centímetros acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desde aquí para acá hay 10 centímetros. Acá el hilo inferior lo estaban tratando de poner en un metro exacto, porque aquí tenemos 90, después que sigue un metro. Después 1, 0 es 1.000. Este no es 11, sino es 1.10, 1.20, 1.30, 1.40. Un metro, ¿verdad? Esos son los metros, los decímetros son cada 10, los centímetros son cada uno de estos que están en estas como es, ¿verdad? Aquí hay 5 centímetros, aquí hay otros 5 para hacer 10, ¿verdad? Y el tercer decimal lo vamos a ajustar nosotros entre esta línea y el espacio que nos queda de aquí a 1 centímetro con nuestro ojo, ¿verdad? Un buen ojo. Entonces, acá, para tener las lecturas, aquí este cuate estaba tratando de poner el estadal en 0. Es decir, en un número exacto, en 1.000. Nosotros con el teolito, yo puedo mover el teolito en el sentido vertical por medio de unos botones que tiene. Hay un botón que sujeta el telescopio para que no se mueva y hay otro botoncito que hace que el telescopio se mueva, que lo controlemos despacio nosotros, ¿verdad? Es un movimiento milimétrico. Con ese movimiento yo puedo mover todos los hilos y puedo hacer que esta línea me quede 1.0000, que es lo que este cuate está tratando de hacer aquí. Yo siempre he usado mucho tratar de poner hasta donde pueda el hilo inferior en 0, porque me va a dar facilidad de lecturas. Acá yo tengo, fíjense pues, las lecturas que se hacen con el estadal se colocan aquí en esta columna que dice lectura de hilos. Tenemos que hacer 3 lecturas: hilo inferior, hilo medio, hilo superior. Hilo inferior, hilo medio, hilo superior. Aquí está. Hilo medio, perdón, hilo inferior. Que se me quite esa cosa fea. Este es el hilo medio. El hilo inferior yo le puse 1 metro. El hilo medio me dio 1.396. Y el hilo superior, su lectura me dio de 1.792. De aquí para acá. Empecé a leer desde aquí para acá. Le puse 1.00 en el hilo inferior. Hice la lectura del hilo medio. Después la lectura del hilo superior. Bien. Cuando yo tengo estos datos o cuando estoy midiendo en el campo, como la distancia que hay entre el hilo superior y el hilo medio es la misma del hilo medio al hilo inferior, se supone que acá debemos de ver eso. Si yo resto 1.792
y le resto 1.396, me va a dar 1.396. Es decir, la distancia que hay de aquí para acá es la misma que hay de aquí para acá. Entonces, hagamos una cosa, saquen su calculadora y me restan 1.792 y le restan 1.396. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto nos dio? 0.396. Sí, pues, es lógico. Porque si yo tengo un metro aquí y le resto 0.396, me da 1.396, ¿verdad? Si a 1.396 le resto 0.396, me da 1.792. Lo que quiere decir es que la distancia de aquí para acá es la misma distancia de aquí para acá. Yo en el campo, cuando estoy trabajando, le pongo 100 en la parte inferior y hago la lectura del hilo medio. Y yo leo que tengo 1.396, entonces ahí en el campo yo digo, ¿cuánto? Si yo tengo 1.396 en el hilo medio, ¿cuánto debo de tener en el hilo superior? Y yo mentalmente digo, bueno, 6 y 6 son 12, llevo 1. 9 y 9, 18 y 1 que llevo, 19. 3 y 3 son 6 y 1 que llevo son 7. ¿Sí? Yo digo, 6 y 6 son 12 para tener acá. Porque estoy duplicando aquí, porque esta distancia aquí para acá es la misma que hay de aquí para acá. Pues como yo ya conozco acá, yo digo 6 más 6 son 12, 9 y 9, 18 y una que ellos son 19, 3 y 3, 6 y una que ellos son 7. Y pues ni modo, es un número grande. Entonces yo chequeo aquí en el campo si la lectura que estoy teniendo aquí arriba es de 1.792. Cuando yo veo que es así, digo, mi lectura está correcta. Mi lectura está correcta en mis 3 hilos, ¿verdad? Y después hago, bueno, ¿sí está claro eso, compañeros? O sea, aquí vamos a tener 3 lecturas. Hilo superior, hilo medio y hilo inferior. La distancia entre el hilo medio, el hilo inferior y el hilo medio tiene que ser igual a la distancia del hilo medio y el hilo superior. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Va. Mira, es que no es complicado, bien, no es complicado. El trabajo de campo del topógrafo no es complicado, es delicado. Eso sí, el aparato tiene que estar perfectamente en buen estado, perfectamente bien centrado, nivelado, y que esos cuates nos pongan bien el estal y que nuestras lecturas estén correctas. Por eso que siempre les digo, todas las medidas topográficas tienen error, porque cualquier cosita se nos va. Bueno, entonces yo ya tengo la lectura de mis 3 hilos. Y ahora voy a calcular esto. Fíjense pues. El ángulo cenital. ¿Por qué se llama ángulo cenital? Si yo tengo mi circunferencia acá, si yo pudiera ver mis ángulos en el sentido horizontal, digamos, aquí hay un ángulo horizontal. Si yo pudiera poner el telescopio y el aparato cabalmente arriba, a 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, porque aquí tenemos lo mismo, tenemos 360 grados en la circunferencia, en el transportador vertical, ¿verdad? El transportador vertical tiene 360 grados. Entonces, a 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, tenemos la lectura perfectamente hacia arriba de nosotros. A eso se le llama el cenit. No sé si ustedes han oído mencionar. El sol está en pleno cenit, dicen. ¿Qué quiere decir que el sol está en pleno cenit? Que está exactamente encima de nosotros. A 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, arriba de nosotros. Ese es el cenit. Por eso le llamamos ángulo cenital, porque está partiendo de 0 grados, 0 minutos, 0 segundos arriba de nosotros. Y en el sentido de las agujas del reloj, es decir, en el sentido positivo, vamos a tener 90 grados en la línea del horizonte. Yo voy a tener 0 grados aquí arriba en el cenit. Aquí voy a tener a 90 grados, tengo la línea del horizonte. Si le sumo otros 90 grados aquí abajo, tengo algo que se conoce como, anoten por favor, se llama nadir. Nadir, N-A-D-I-R. Nadir es 180 grados a partir del cenit.
Tenemos el cenit en 0 grados, tenemos la línea del horizonte y tenemos el nadir a 180 grados. Si yo le sumo todavía otros 90 grados, tengo otra vez la línea del horizonte, solo que con 270 grados, ¿verdad? Porque aquí tengo 90 grados, aquí en este lado tengo 90 grados, le sumé 90 grados aquí, 90 grados aquí, vuelvo a tener otra línea del horizonte, la misma, la continuidad, solo que a 270 grados del origen que era el cenit. Y eso no lo lee bien el teolito, porque el teolito, como les he explicado yo, son solamente 2 transportadores. Igual es la estación total. Son 2 transportadores. Uno en el sentido horizontal, que es el que ya hemos estado usando para calcular coordenadas. Y ahora en el sentido vertical es el que vamos a usar para calcular niveles. El transportador es en el sentido vertical. ¿Qué vamos a hacer ahí? No vamos a calcular coordenadas, no vamos a calcular niveles o desniveles. Entonces, se le llama ángulo cenital porque está partiendo del cenit. Y vamos a tomar la lectura que cada vez que estamos encontrando o leyendo el ángulo cenital es respecto del hilo medio, porque este es el punto que está disparando el teolito. Este es el punto. Estos son auxiliares, por decir así, el hilo superior y el inferior. Pero todas las lecturas de ángulos cenitales nos las da a partir del centro del hilo medio y el teolito y el estaar, ¿verdad? Entonces, acá se tuvo una lectura de 87 grados, 51 minutos, 20 segundos. ¿Verdad? Y aparte de eso, le pedimos al topógrafo que tomara la medida del suelo donde él está colocado, el trompo de la estación que él tiene abajo, hacia el punto del eje horizontal del teolito. Los teolitos tienen un puntito por aquí, ¿verdad? Por ahí voy a buscar un teolito, lo vamos a ver. Necesitamos conocer esa altura del suelo al eje del aparato. En este caso tenemos 1.40. Y esa es toda la información de campo. La lectura de los 3 hilos, hilo inferior, hilo medio, hilo superior, el ángulo cenital y por supuesto esta medida que se toma con una cinta de bolsillo. O como todos conocemos, 1 metro, ¿verdad? Señor, yo quiero comprar véndame 1 metro. ¿1 metro de cuántos metros? De 5 metros. Suena ilógico, pero nosotros dijimos, préstame tu metro. Son nuestros chapinismos, ¿verdad? ¿Estamos ahí, compañeros? ¿Me voy explicando? Va, no es nada complicado. Ya sabemos, estación, punto observado, azimuth y distancia. Va. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la distancia? Con estos 2 datos. Aquí está la fórmula. Se procede a realizar el trabajo de campo y se anotan los datos de las lecturas realizadas con el teolito en la libreta de nivelación. Aquí, como estamos hablando de nivelación, estoy llamando libreta de nivelación, ¿sí? Permítame, pues. No, ¿qué estoy haciendo aquí? Me falta algo. Aquí estamos. ¿Cómo se calcula la distancia? Miren, pues aquí está más claro. Eso no nos da tiempo a verlo hoy, pero solo quiero que sepamos cómo se calcula la distancia. La distancia horizontal se calcula de la siguiente forma. Lectura de hilo superior menos lectura de hilo inferior. Eso ya lo tenemos, ¿verdad? Lectura de hilo superior y hilo inferior. Y lo multiplicamos por 100. 100 es una constante de los aparatos que está dado por un efecto ocular dentro del aparato con unos prismas, etc. Siempre va a ser 100. Lectura de hilo superior menos por 100 por el seno elevado al cuadrado del ángulo cenital. Una formulita. Lectura de hilo superior menos hilo inferior por 100 por el seno elevado al cuadrado del ángulo cenital. Y con eso conocemos la distancia.
lectura a hilo superior menos lectura a hilo inferior por 100 por el seno elevado al cuadrado del ángulo cenital. Y ya tenemos la distancia. Tenemos estación, punto observado, azimuth y distancia. Con eso ya podemos calcular coordenadas de los puntitos. Ya podemos calcular coordenadas de todos estos puntitos, ¿verdad? Ya podemos calcular las coordenadas. Ya tenemos localizados los puntos. Ahora tenemos que hacer el cálculo de los niveles por este método. Aquí está explicado con figuras y con todo. Esto se los voy a explicar el próximo día de clases. Indudablemente hoy no nos da tiempo. Pero entonces, la distancia, lectura de hilo superior menos lectura de hilo inferior. Lectura de hilo superior menos lectura de hilo inferior por 100, que es una constante, por el seno elevado al cuadrado del ángulo cenital. Y nos da la distancia horizontal. Después ya vamos, les voy a enseñar cómo calcular los niveles de esos puntos. ¿Estamos, muchachos? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? ¿Todos? Sí. Es nuestro ojo. Y el aparato no nos da nada. Nosotros venimos y graduamos nuestro telescopio, ¿verdad? Primero graduamos en el telescopio los hilos, ¿verdad? Los hilos estadimétricos los graduamos y los vemos nítidos para nuestro ojo. Después hay un aro que nos sirve para graduar lo que estamos viendo. Con ese vamos a graduar perfectamente el estado, lo vamos a ver nítido. Y nosotros en el telescopio estamos viendo entonces los hilos nítidos, así como nos aparece en esta figura, ¿verdad? Vamos a ver estos hilos nítidos y el estadal. Y nosotros vamos a leer lo que la lectura la hacemos nosotros. Entre la línea de estadimétrica y el estadal. En este caso, como les decía yo, aquí están tratando de mover los hilos se mueven verticalmente, los puede mover uno. Yo voy a tratar de mover esta línea a 1.00, que es cabalmente aquí, ¿ve? Porque aquí tengo 0.90, 0.95 y 100, 1 metro. ¿Me explico, compañero? El aparato no nos está dando nada, somos nosotros los que estamos haciendo la lectura entre los hilos y el estadal. Sí, está claro. Muy bien. Bueno, entonces, muchachos, les voy a pasar lista y al rato les subo sus notas. Algunos están bien, otros regular. Con la ayuda que les di, casi todos me hicieron eso y yo espero que hayan aprendido. Muy bien. Solo permítanme entonces, pues. Walter David Morales y Anel Pastel. Luis Alberto Alvisures. ¿Está Luis Alberto Alvisures? Ahorita sí ya estamos fuera. Débora Araceli Koch López. Presente, arquitecto. Muy bien. Gerson Ricardo Josué Reyes Bautista. Presente, arquitecto. Muy bien. Lester Fernando Hernández Marroquín. ¿Está Lester? Esteban Andrés Roldán Vázquez. No se encuentra Esteban. Jaiso Estuardo López. ¿Está Jaiso? Sergio Daniel Varías Morales. No está. Sergio Daniel Varías. Óscar Josué Pérez Quevedo. Presente. Muy bien. José Rodolfo Mendoza Méndez. Presente. Luisa Fernanda Flores. Presente, arquitecto. Muy bien.
Juan Fernando Estrada Roldán. Presente. Yaret Aarón Pérez Herrera. Presente. Ana Lucía Orozco Aparicio. Está. Pedro Pablo Cruz Carrillo. Muy bien. María Regina Álvarez. Presente. Gabriela Alejandra Cotón Villagrán. Presente, arquitecto. Muy bien. María Gabriela Salazar. Presente, arquitecto. Bien. Marcela Nicol López. Presente, arquitecto. Muy bien. Dulce Yasmín Marroquín. Presente, arquitecto. Marco David Girón Pérez. Presente, Arqui. Muy bien. Luisa del Carmen Natareno Chalú. Presente, arquitecto. Muy bien. Lisbeth Adriana Coy Caixón. Presente. Perfecto. Bueno, compañeros. Entonces sigamos adelante, pues. Pongámonos las pilas los que podemos hacerlo todavía, ¿verdad? Entonces les deseo feliz día y primero Dios nos vemos, si está vivo en nuestro país todavía, para el día jueves, ¿verdad? Les deseo que tengan un buen día, muchachos. Cuídense mucho. Gracias, feliz día.